Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Sapia, pertenezco a la cátedra de la doctora Resec y quisiera en primer lugar saludarlos y en segundo lugar agradecerles este esfuerzo enorme que están haciendo para seguirnos virtualmente en las clases de Derecho Romano. Nos convoca esta tarde entonces la unidad referida a negocio jurídico. Negocio jurídico, etimológicamente lo que significa es nec, que significa sin, y otium, que significa la dedicación del hombre a la vida espiritual, a la vida especulativa, pero sin una influencia, digamos, en la realidad. Es una actividad realizada, digamos, simplemente, que beneficia simplemente al hombre que lo realiza, el ocio, la contemplación. Negocio significa la negación de este tipo de actividades y por lo tanto lo que significa es todo acto realizado por el hombre que tiene unos fines económicos, unos fines utilitarios y que produce entonces una determinada consecuencia, digamos, en la realidad. El término negocio jurídico está vinculado al de hecho natural y hecho jurídico. Hecho natural es todo acontecimiento que ocurre en la naturaleza y que en algunos casos no tiene ningún correlato, ninguna influencia entonces en el mundo del derecho. Me refiero, digamos, a la lluvia, a un terremoto, a un nacimiento, al paso del tiempo, a una defunción, son hechos naturales. En algunos casos estos hechos naturales tienen un efecto jurídico, entonces hablamos de hechos jurídicos. Dentro de estos hechos jurídicos hablamos de actos jurídicos. Nos vamos a referir a acto jurídico que muchos romanistas entonces asimilan, sostienen que es lo mismo hablar de negocio jurídico que de acto jurídico. Lo asimilan al negocio jurídico y lo que significa es todo acto realizado por un hombre, todo acto humano, voluntario y que tiene como finalidad producir un determinado efecto jurídico, se va a llamar entonces actos jurídicos. Estos efectos en algunos casos pueden ser ilícitos, que entran dentro de la esfera del derecho penal, y hablamos entonces de delito, y en algunos casos estos mismos actos realizados por el hombre de manera voluntaria tendrán como fin, digamos, un efecto lícito que hará, digamos, nacer, modificará o extinguirá determinadas relaciones jurídicas, determinados derechos, determinados efectos jurídicos producirá. Este acto jurídico tiene tres elementos. Tiene elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales. Dentro de los elementos esenciales, que son aquellos que no pueden dejar de estar presentes en el acto jurídico, porque si no estuvieran presentes, alguno de ellos, el acto sería nulo, no tendría ningún efecto. Son estos elementos esenciales: la manifestación de la voluntad, el objeto, la causa y la forma. Respecto entonces de la manifestación de la voluntad, es justamente la manera entonces en que quienes actúan, digamos, en ese acto jurídico dan a entender que es un acto que quieren realizar y que por lo tanto es voluntario. Esta manifestación esencial de la voluntad puede ser expresa en algunos casos, en muchos casos la propia ley exige que sea de manera expresa, y en algunos casos puede ser tácita. ¿Cuándo es tácita? Bueno, cuando la persona no manifiesta su voluntad, pero de hecho, digamos, realiza las acciones propias de quien ha aceptado ese acto jurídico. Por ejemplo, un heredero que
bueno, no manifestó que aceptaba la herencia, pero sin embargo se desempeña como heredero, administra como si fuera el heredero, bueno, ha manifestado de esa manera entonces su aceptación. En segundo lugar, entonces habíamos hablado de objeto, que es el contenido del acto jurídico, y que este contenido tiene que ser posible, este objeto tiene que ser posible, no se admiten objetos imposibles, tiene que ser lícito, admitido por la ley, y tiene que ser un objeto también que esté dentro del comercio, que se pueda realizar actos de comercio entonces con ese objeto. Respecto de la causa, entonces hay dos tipos de causa: la causa fuente, que es el acto jurídico que da origen entonces a ese acto jurídico, una compraventa, una locación, dan origen, es un acto jurídico que da origen entonces a otro acto jurídico, o puede ser causa fin, que es la finalidad que quienes realizan el acto tienen en mente al momento de la celebración del acto. Y por último, importantísimo para el derecho, la formalidad. En el caso que los actos sean solemnes, deben realizarse de acuerdo a la formalidad que expresamente exige la ley. En otros casos, digamos, no es necesaria una formalidad determinada, hay libertad, digamos, de forma, pero no obstante, digamos, debe expresarse de manera libre esta voluntad. En segundo lugar, hablé de elementos naturales, que son autores como el doctor Costa sostiene que en realidad estos elementos naturales están presentes solamente en la compraventa, pero bueno, vale la pena enunciarlos, que son dos. Se trata entonces de la garantía de evicción, que se refiere a la garantía por aquellos gravámenes que pueda tener, digamos, el objeto del acto jurídico. Por ejemplo, en el caso de un inmueble, puede ser que ese inmueble sea garantía, digamos, de otra obligación, de modo que eso quien lo adquiere debiera saberlo, o que, bueno, que es un bien que está dentro de una sucesión. Por lo tanto, digamos, hay que primero resolver la cuestión de la sucesión. A eso se refiere entonces la garantía de evicción, que no hay ningún problema, digamos, jurídico, que por lo tanto puede ser perfectamente objeto del acto jurídico. Y los vicios redivitorios. Los vicios redivitorios se trata de los vicios ocultos que la cosa pueda tener. En el caso de un inmueble que tenga unos problemas, digamos, en la construcción, se trata de eso entonces, los vicios, de proteger a quien lo adquiere de ese tipo de vicios entonces en la construcción, estos elementos naturales. Y por último entonces los elementos accidentales. Los elementos accidentales del acto jurídico pueden o no estar, depende de la voluntad entonces de los contrayentes. Las personas pueden o no agregarlos al acto jurídico de acuerdo, digamos, a su voluntad. Y estos elementos accidentales son tres: la condición, el plazo y el modo. Cuando nos referimos a la condición, hablamos de un acontecimiento futuro e incierto del cual depende la eficacia del acto jurídico. Es decir, para que el acto jurídico tenga eficacia, es necesario entonces que se produzca un determinado acontecimiento futuro, pero que no se sabe si va a ocurrir o no. Es futuro, pero incierto. Te daré mi biblioteca si en las próximas elecciones gana Macri. Un caso entonces de una condición. No se sabe si va a ganar o no va a ganar Macri, de modo que depende de un acontecimiento, digamos, futuro, pero absolutamente incierto.
En segundo lugar, hablamos de plazo, cuando la eficacia de ese acto depende de un acontecimiento futuro, pero que se va a producir sí o sí. Es decir, un acontecimiento futuro y cierto. Ahí hablamos de plazo, entonces, y esta obligación existe desde el momento, digamos, que se contrae el acto jurídico, que se realiza el acto jurídico. Tanto la condición como el plazo puede ser de dos maneras, pueden ser suspensivas o puede ser resolutoria. ¿Cuándo es suspensiva? Cuando el negocio nace, cuando se cumple la condición. Cuando se cumple la condición, a partir de ahí se comienza a ser exigible. Está pendiente de nacimiento hasta el momento entonces que se produzca este acontecimiento futuro incierto. Eso es suspensiva. Y resolutoria es cuando el negocio se celebra, tiene vigencia y se resuelve, es decir, deja de tener efectos al momento entonces que la condición se cumpla. A partir de ahí entonces terminan los efectos. Y por último entonces lo que me quedó es el modo. El modo es el cargo impuesto a una persona que es beneficiada por un acto de liberalidad. Una persona que se beneficia por un acto realizado por otra y que tiene la carga entonces de realizar un determinado acto en favor entonces de un tercero, un cargo. Este tercero entonces tiene actio para eventualmente reclamar el cumplimiento del cargo. Este tipo entonces de modalidades son accidentales, de modo que el plazo, la condición y el modo estarán presentes en el acto jurídico en la medida que voluntariamente las partes así lo fijen, así lo acuerden. Bueno, les invito entonces a profundizar en la lectura de nuestra materia, que va a ser fundamental entonces para su formación, y les envío un gran saludo.